Muy buen día, mi nombre es Diana Verónica Vides Martínez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador y con la siguiente presentación pues hago entrega a mi tercera evaluación verbal de la asignatura Derecho Civil 4, sus sesiones con el tema de el testamento cerrado. Entre ellos mencionaré sus requisitos, base legal y para ello voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema. El testamento constituye uno de los actos jurídicos más importantes dentro del derecho sucesorio, ya que permite al individuo disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, conforme a su voluntad y bajo las formas que la ley establece. En nuestra legislación, el Código Civil reconoce diversas modalidades de testamento, entre ellas el testamento cerrado. Este se distingue por el carácter secreto de su contenido. Este tipo de testamento refleja la protección del principio de la autonomía de la voluntad, a la vez que garantiza la seguridad jurídica mediante la intervención de un notario y testigos en el acto de su otorgamiento. El estudio del testamento cerrado pues, resulta esencial para comprender las formalidades que resguardan la autenticidad y la eficacia de las últimas voluntades de una persona dentro de nuestro marco legal. Como primer punto veremos lo que es el concepto. Pues se llama testamento cerrado porque su contenido permanece en secreto hasta el momento de la muerte del testador. Es decir, que ni el notario ni los testigos conocen lo que en él se ha dispuesto. Este consiste en que el testador redacta su testamento, ya sea de su puño y letra o por otra persona a su ruego. Este lo firma y lo entrega cerrado al notario, declarando en presencia de testigos que este documento contiene su última voluntad. El notario debe extender un acta en la cubierta del sobre en la cual se deja constancia de la entrega y de la declaración del testador. El acta debe ser firmada por el testador, los testigos y el notario. En caso de que el testador no pueda firmar, el notario deberá expresar la causa conforme a lo establecido en el mismo Código Civil. Para su conservación y apertura, pues una vez otorgado el testamento puede quedar en poder del propio testador, del notario o de una persona de su confianza. Cuando el testador fallece, el testamento cerrado debe presentarse ante el juez competente, quien procederá a abrirlo públicamente con presencia de los interesados. Esto es conforme al artículo 1000, los artículos 1005 al 1008 del Código Civil. Pues el juez debe verificar que el documento no haya sido alterado y que cumpla con las formalidades legales para luego dar lectura al contenido del mismo. Dentro de las ventajas de este testamento podemos ver que garantiza el secreto absoluto de la voluntad del testador y también evita conflictos familiares antes del fallecimiento. Y dentro de las desventajas podemos encontrar que si no cumple con las formalidades legales puede ser declarado nulo y también existe el riesgo de pérdida o de destrucción del testamento. Dentro de la base legal podemos determinar que en el Código Civil nos establece una definición legal en su artículo 1005 y encontramos además demás disposiciones legales establecidas entre los artículos 1015 al 1019 del Código Civil, donde se nos establece que el código cerrado se presenta al notario y 7 testigos dentro de un sobre cerrado. El testador declara que dentro de él está su testamento y se firma y se sella la cubierta, además que el testamento se abrirá solo ante un juez competente. Dentro de los requisitos del testamento cerrado encontramos, de acuerdo a los artículos 1008 al 1020 del Código Civil, dentro de sus requisitos esenciales es la redacción del documento. El testamento debe estar escrito por el testador o por otra persona a su ruego, y si lo escribe otra persona, el testador debe firmarlo. También debe contener cierre y sello del documento, es decir, debe estar cerrado y sellado de manera que no pueda leerse su contenido sin romperlo. El testamento debe presentarse cerrado de modo que no pueda extraerse ni introducirse hoja alguna sin romper la cubierta del mismo para garantizar la legalidad de este mismo. También podemos, dentro de los requisitos esenciales, podemos encontrar la entrega ante un notario y testigos. El testador entrega personalmente
el testamento cerrado al notario, manifestando que dentro de ese sobre está su testamento. Debe estar presentes al menos 3 testigos idóneos. También está la redacción del acta en la cubierta. Es decir, que el notario extenderá en la cubierta un acta en la que se expresa la declaración del testador, el número de hojas que contiene el pliego, la fecha y el lugar, los nombres de los testigos y domicilios de los mismos testigos. También debe contener la firma y sellos, es decir, que firmarán el acta, el testador, el notario y los testigos. Y si alguno no pudiera firmar, se expresará la causa. Y por último, la custodia y apertura. El testador puede conservar el testamento o dejarlo en poder del notario. A la muerte del testador se realiza la apertura y protocolización judicial del testamento cerrado. Es decir, que después de la muerte del testador se presentará el testamento cerrado ante el juez competente para su apertura y seguir según el protocolo establecido. Hay una excepción en clase de testamento. En el artículo 1016 establece que las personas que no pueden leer ni escribir no pueden crear testamento cerrado. Y para concluir este tema, pues el testamento cerrado representa una de las formas más seguras y reservadas mediante las cuales una persona puede expresar su última voluntad dentro del marco jurídico salvadoreño. Su principal característica, como ya lo dijimos, pues es el secreto del contenido, lo que garantiza la confidencialidad del testador hasta el momento de su fallecimiento. No obstante, su validez depende estrictamente del cumplimiento de las formalidades establecidas en nuestro Código Civil, las cuales aseguran la autenticidad del acto, de la identidad del testador y la integridad del documento. La participación del notario y los testigos otorga certeza jurídica y previene posibles fraudes o manipulaciones. Por tanto, el testamento cerrado constituye una figura legal que equilibra la autonomía de la voluntad del testador con la seguridad y legalidad del procedimiento notarial, garantizando que las disposiciones testamentarias se cumplan conforme a derecho y a la verdadera intención del causante. Hasta aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias.